Hay una palabra que se utiliza mucho que es la tolerancia. Yo prefiero la palabra respeto y considero que independientemente de las capacidades y de las condiciones que tengamos los seres humanos, debemos tener acceso al empleo y a la posibilidad de adquirir recursos para poder sostenernos. En ese orden de ideas, la discriminación al empleo son todas aquellas barreras que nosotros como seres humanos o impedimentos hemos creado a partir de esas diferencias y que consideramos que no son adecuadas de acuerdo con nuestra estructura mental o con el desarrollo que hemos tenido como personas. Acá en Colombia, digamos, ha sonado mucho el tema de género, ¿sí? La posibilidad que tienen las mujeres, los hombres y toda la serie de variantes que han surgido en los últimos años con la posibilidad de acceder pues, a unas condiciones dignas de trabajo. Es importante tener en cuenta el término de discriminación y estamos hablando la discriminación en un contexto del empleo y necesariamente es de considerar que no debería contemplarse discriminación. Si yo acoto el término de discriminación es en relación con desigualdad, con una negación a una oportunidad. E independientemente de que se trate de una mujer, de un varón, independientemente de su credo, su raza, desde el concepto de género, en términos general, no podría existir la discriminación en el empleo. Las prácticas discriminatorias que se pueden identificar, especialmente aquí en Colombia, muchas de ellas están ligadas a la diferencia de salario, la diferencia salarial o de remuneración de honorarios que existen entre hombres y mujeres especialmente. Ha sonado mucho que existe como una desigualdad frente al trabajo que desarrollan hombres y mujeres, ¿cierto? En cargos equivalentes, y que lamentablemente muchas veces se observa que los hombres ganamos o percibimos un salario mucho más alto que el de las mujeres. En información que existe relacionada con este asunto, pues en promedio se ve que hay una diferencia entre el 10 y el 15%. Sin embargo, quiero hacer una acotación y es que eso depende de cómo está estructurado el sistema de salarios y de remuneraciones dentro de las empresas en un contexto, si hablamos del contexto público o de las empresas del sector privado. En el sector público no es muy común que existan esas diferencias, por lo menos en las experiencias que yo he conocido, las entidades en las que he tenido la oportunidad también de trabajar, donde como existe ya un sistema de jerarquías que está, digamos, apoyado en un manual de funciones y que está establecido también en términos legales, pues independientemente de si se es hombre o se es mujer, se debe percibir el mismo salario. Sin embargo, esa práctica sí se nota muchísimo, es en el sector privado, ¿sí? Donde pues si soy gerente hombre, posiblemente voy a tener un salario mucho más alto que si soy gerente mujer. En los últimos años sí se ha visto, digamos, una evolución en la parte legal, en el marco normativo, relacionado no solo con ese tipo de discriminación asociada al género, sino también con temas de discapacidad, con temas de raza, de etnia, ¿sí? Porque lamentablemente, digamos que no hemos dado ese salto, por ejemplo, a procesos de innovación social, donde podamos identificar cuáles son esas competencias que personas mal llamadas incapacitadas, ¿cierto? Que tienen unas capacidades diferentes, lo pensaría mejor de esa manera, puedan llegar a colocar esa capacidad que tienen aún a disposición de una actividad económica que les pueda llegar a generar ingresos y continuar con su proyecto de vida. De igual manera hemos visto todo el tema racial, ¿no? Y de etnia, y en fin, que se ha generado mucha discriminación también en torno a eso, y es importante que más allá de que existan normas, que existan leyes, sean efectivas en la medida en que aseguren que lo que está en la letra se pueda llegar a cumplir. Con respecto a la investigación, a la discriminación en términos de investigación, ahí hay que tener cuidado en el concepto y el contexto de la investigación, porque es que volvemos a sumar discriminación versus investigación. Las empresas están facultadas para indagar datos con relación a
la persona que quiere que lo acompañe en su organización. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros nos postulamos a una vacante, mira que nosotros lo hacemos desde el punto de vista, con base en el perfil, allegamos nuestros datos a través de la hoja de vida, una relación de certificaciones laborales. Ahí ya empieza a tocar puertas de indagar por parte de la empresa con respecto a su desempeño laboral en otras experiencias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es indagar información pertinente en términos de lo que requiere la empresa y que es importante que conozca. Hay cargos que exigen, por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero, y hoy en día se tiene como política que ya no lo veíamos antes, pero entre los procesos de contratación se hacen visitas domiciliarias. Se conoce el contexto del núcleo familiar del colaborador, de su entorno, porque es importante conocer las conductas de comportamiento ciudadano, las conductas de comportamiento como persona, como integrante de un núcleo familiar de una sociedad. Las políticas de igualdad de género es algo que nos lleva a reflexionar y lo planteo en términos del concepto de política. Nosotros necesitamos que el contexto público apropie políticas públicas en términos de lo que es la consideración de igualdad de género. De alguna forma uno ve que la discriminación en términos de género a veces se da también sumado a otros matices, por credo, por su tendencia sexual, por inclusive en el caso de lo que estamos viendo, que ya no es un problema de Colombia, sino en muchas partes del mundo, en relación con el desplazamiento por violencia intrafamiliares, por violencia en zonas de alto conflicto interno. ¿Y eso a qué nos está llevando? A que necesariamente hoy en día debemos reconsiderar. Creo que el COVID-19 nos está invitando a que el tema de responsabilidad social empresarial aborde, porque se nos van a venir muchas reformas. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional, y que necesariamente yo sí invito para que este tipo de eventos con una connotación internacional nos demos cuenta que el sector empresarial debe ir y debe acompañar a las políticas públicas en términos de consolidar el aparato productivo del país, porque las empresas son las que sostienen la estructura productiva del país y son las oportunidades, son las que generan las oportunidades de generación de empleo y las oportunidades de generación de ingresos. En ese orden de ideas yo sí considero que a mí me encanta sentarme a leer los marcos jurídicos, por eso lo llevo. La política de generación debe contemplarse en el marco de política pública. Se ha avanzado, pero tenemos que seguirlo ajustando. ¿En términos de qué? Ojalá pudiéramos darnos la oportunidad de que se reduzcan esos niveles de desigualdad, esos niveles de discriminación. Para finalizar, es una invitación a participar y a estar pendiente de todos los eventos en el marco del evento de responsabilidad social empresarial, en lo que corresponde a la mesa temática de responsabilidad social empresarial. Es importante el concepto de empresa, visto como en el escenario de una organización, y ahí podemos llegar con organizaciones públicas, privadas, comunitarias. También es importante que nosotros nos demos cuenta que vamos a profundizar con expertos nacionales e internacionales y con investigadores reconocidos los conceptos de discriminación, los conceptos de género, el concepto del rol de la mujer, el concepto de la inclusión. Y lo importante es la oportunidad como seres humanos
que formamos parte de una sociedad, que formamos parte de una comunidad, como puede ser desde una comunidad empresarial.